En este video vamos a recordar algunas de las leyes básicas de los exponentes y cómo trabajar con ellas. Hay que recordar que una multiplicación repetida puede escribirse como una expresión exponencial. Las leyes de los exponentes nos van a ayudar a trabajar con estas expresiones. Por ejemplo, si tenemos la multiplicación 7 por 7 por 7 por 7 por 7 por 7, eso puede escribirse como 7 a la 6. Esta es una expresión exponencial porque tiene un exponente. Esta expresión realmente representa al número 117.649. Pero muchas veces es mucho más fácil trabajar con las expresiones exponenciales porque simplifican los cálculos. Ya al final, si es necesario, se puede calcular el número grandote, pero los exponentes nos ayudan a trabajar con números más manejables. ¿Cómo? Repasemos algunas de las reglas. La primera es que todo número elevado a la 0 es igual a 1. Sí, todo número o toda expresión. Si yo tengo 5 elevado a la 0, eso es igual a 1. Si tengo x cuadrada menos 3y más 7 elevado a la 0, eso es igual a 1. Si tengo raíz cuadrada de la integral de f de x menos 7, todo eso elevado a la 0 es igual a 1. No importa lo que yo eleve a la 0. Todo lo que eleve a la 0, todo número o cualquier representación de un número elevado a la 0 es igual a 1. Esa es la primera ley de los exponentes. Las siguientes reglas se refieren a las operaciones de números o de expresiones exponenciales. La multiplicación, la división, la potencia y la raíz. Entonces, cuando tengo una multiplicación de dos expresiones exponenciales que tienen la misma base, las potencias se van a sumar. Cuando tengo una división, se van a restar. Si tengo una potencia elevada a una potencia, se van a multiplicar. Y si tengo una raíz, las potencias se van a dividir. Todo esto es muy fácil de recordar con una regla mnemotécnica que es, vamos a anotar el orden en el que aprendemos las operaciones: suma, resta, multiplicación, división, potencia y raíz. Aquí vamos a ver que en la suma y en la resta los exponentes no cambian. Ahorita vamos a ver un ejemplo. En la multiplicación los exponentes se van a sumar, en la división se van a restar, en la potencia se van a multiplicar y en la raíz se van a dividir. Doy saltos de 2 en 2. Eso nada más es para recordarlo. Las reglas pues las tenemos escritas aquí a la izquierda. Empezamos con el ejemplo de la suma y la resta. Por ejemplo, cuando yo tengo m a la 4 más m a la 6, podemos ver aquí dos expresiones exponenciales que tienen la misma base. Sin embargo, no puedo hacer nada, porque sabemos que en la suma y en la resta, cuando tengo expresiones, solo las puedo sumar si son semejantes. Entonces, tanto en suma como en resta, por ejemplo, si tuviera n a la 7 menos n a la 2, pues tampoco puedo hacer nada porque no son términos semejantes. Entonces, en suma y en resta no puedo hacer nada con expresiones exponenciales, aunque tengan la misma base. ¿Qué pasa en la multiplicación? En la multiplicación quedamos que las exponentes se van a sumar, exponentes de una misma base. Entonces, si tengo, por ejemplo, p a la 4 multiplicado por p a la 3, voy a mantener la misma base, eso es importante, y voy a sumar los exponentes. 4 y 3 es 7. De esa manera, si tengo, por ejemplo, 2 a la 8 por 2 a la 2, voy a mantener mi base, que es 2, y voy a sumar los exponentes, y me da 10. Si tengo z a la 9 por z a la menos 1, sumo los exponentes y el resultado es z a la 8. Entonces, en multiplicación, las potencias se suman y la base permanece igual. División. Entonces, cuando tengo la división de expresiones exponenciales con la misma base, lo que voy a hacer con las potencias es restarlas, como lo indica nuestra reglita aquí arriba. Entonces, por ejemplo, si tengo m a la 8 sobre m a la 3, la base permanece igual, como en la multiplicación, y lo que voy a hacer con las potencias es restarlas, siempre la de arriba menos la de abajo. Entonces, 8 menos 3 me da 5. Mi respuesta es m a la 5. Si tengo 2 a la 7 sobre
2 a la 1. En este caso recordemos que si no está puesto el exponente es como si hubiera un 1. No voy a dividir 2 entre 2, mi base sigue siendo la misma, al igual que con las letras, y lo único que voy a hacer es restar los exponentes. 7 menos 1, 6. ¿Qué pasa cuando el exponente de abajo es más grande? N a la 4 sobre n a la 9, mantengo mi base, y cuando resto 4 menos 9, el resultado es menos 5. De esta regla entonces se desprende una regla más. Bueno, no es regla, es como una consecuencia más. Y es que, lo vamos a anotar acá, de esta regla se desprende que si yo tengo un número a una potencia negativa, eso es lo mismo que tener 1 entre el número a la potencia positiva. Es para cambiar cuando me piden no tener exponentes negativos, pues la forma de hacerlo es bajándolo. Esto tiene sentido con el ejemplo que estábamos haciendo. Si vamos a la lógica de la operación, cuando yo tengo n a la 4 quiere decir que tengo n por n por n por n. Y n a la 9 sería n por 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 n, 9 veces. Entonces, yo puedo eliminar, o ir dividiendo entre n, y puedo eliminar, en este caso, 4. Lo que me queda son estas 5 n's que aparecen. ¿Y por qué el negativo? Porque como es más grande la potencia de abajo, esas n's que me quedan abajo. Por lo tanto, aplicamos esa consecuencia de la regla que dice que si tengo n a la menos 5, eso es lo mismo que 1 entre n a la 5. Aquí arriba, como eliminé todas las n's, pues esto está como multiplicado por 1, entonces lo que me queda es nada más ese 1. Esta regla me está diciendo entonces que cuando yo tengo un exponente negativo, para hacerlo positivo, basta con que lo cambie. Sirve también para cuando tengo el exponente negativo abajo. Si yo tengo, por ejemplo, a la menos 4 entre a la menos 7, si bien puedo hacer rápido la operación porque puedo hacer menos 4 menos menos 7, que sería menos 4 más 7, y me daría a la 3, puedo hacerlo invirtiendo las expresiones. Como esta tiene un exponente negativo, pues la bajo para que el exponente sea positivo. A la 4. Si aquí tengo un exponente negativo, lo subo para que sea positivo. Y ahora si hago la operación, a la 7 entre a la 4, si resto 7 menos 4, me queda la 3. Como las leyes son consistentes, no importa el orden en el que yo haga las operaciones, o sea, no importa el orden de la metodología. Puedo hacerlos por muchos caminos y de todos modos tengo que llegar al mismo resultado. Vamos con la regla de las potencias, que es pues una de las más sencillas, nada más que me dice que si yo tengo una expresión exponencial elevada a una potencia, lo que voy a hacer es multiplicar los exponentes. Permanece mi base, 3 por 5 me da 15. Entonces el resultado es x a la 15. Funciona igual para números. Si tengo 3 al cuadrado elevado a la 3, pues me da 3 a la 6. No elevo 3 al cuadrado y luego otra vez pongo a la 6. No. Sigo, cuando tengan duda de qué hacer, si lo que tienen es un número, pónganlo como si fuera una variable. Si tuviera aquí x a la 2 elevado a la 3, pues me quedaría x a la 6. Lo mismo con el 3, no tiene por qué cambiar. Aquí quiero aclarar cómo se aplica cuando tengo más de alguna cosa dentro del paréntesis. Por ejemplo, si yo tengo 2a al cubo elevado al cuadrado, pues esa potencia está aplicando para dos términos. Sería 2 a la 2 por a, y aquí si multiplico las potencias, 2 por 3 me da 6. Entonces lo que tengo es 4a a la 6. El exponente va a aplicar para los dos términos que tengo. Lo mismo pasa cuando tengo una división. Si tengo m a la 3 entre m a la 2 elevado a la 4, pues la potencia va a aplicar para los dos términos, aunque mantienen su posición. Aquí tengo m a la 12 entre m a la 8. Si quieren comprobar, es consistente con primero hacer la operación, que no pasa nada que primero la hago. Si yo hago m a la 3 sobre m a la 2,
como se restan los exponentes, me da m a la 1. Eso está elevado a la 4 y me queda, cuando yo multiplico el 1 por el 4, m a la 4, que es lo mismo que me da si resto 12 menos 8, m a la 4. Como les digo, no importa el camino, como las reglas son consistentes, hay que llegar a la misma solución. Hay otra regla que de aquí se desprende, otra subregla, consecuencia, que es que cuando yo tengo una fracción elevada a la menos 1, por lo que vimos también en esta, basta con que yo voltee la fracción. Puedo poner a la 2, perdón, puedo poner... puedo poner b a la 3 sobre a la 2 y ya dejarlo positivo. El negativo lo que me indica, hay que recordar, es voltear. Entonces, o sea, cambiar de lugar, de arriba para abajo y de abajo para arriba. Cuando tengo en los dos lugares, pues es voltearla. Si quieren comprobar que no les estoy diciendo mentiras, si yo lo aplico, esto es a la menos 2 entre b a la menos 3, y quedamos que como tengo exponentes negativos, lo volteo, me queda b a la 3 sobre a la 2. Aplica aunque no sea un menos 1. Si yo tengo el mismo a la 2 entre b a la 3, si lo tuviera a la menos 2, puedo simplemente hacer b a la 3 sobre a la 2 elevado a la 2. Lo único que quité al cambiarlo es el signo. Y ya aplicarlo, me queda b a la 6 sobre a la 4. No importa si hago primero el otro camino, que sería aplicarla a cada uno y después voltearla, como lo hicimos acá, tiene que ser consistente. Y por último, nada más nos queda revisar la regla de las raíces. Si yo tengo una raíz, por ejemplo, de b a la 4 raíz cúbica, me está indicando aquí que los exponentes los voy a dividir. Entonces esto sería b a la 4 tercios. Puse primero este ejemplo porque, por ejemplo, cuando tenemos raíces cuadradas, por ejemplo, raíz cuadrada de x, no se escribe ninguna de las potencias, pero sabemos que cuando una variable no tiene exponente es un 1, y sabemos que cuando una raíz no está indicada cuál es la raíz cuadrada. Entonces, sabemos que raíz de x es x a la 1 medio. Eso se va a utilizar mucho, por ejemplo, en cálculo. Es una regla que conviene tener muy clara. Igual que en las potencias, si yo tengo una división, por ejemplo, m a la 3 sobre n a la 2, y tengo raíz quinta, la raíz aplica a cada una. M a la 3 quintos sobre n a la 2 quintos. No se puede hacer esto cuando se suma o se resta. Si yo tengo ni en potencia ni en raíz. Si yo tuviera, por ejemplo, raíz cuadrada de a la 4 más b a la 2, no puedo hacer a la 4 sobre 2 más b a la 2 entre 2. No se puede porque hay una suma de por medio. Primero habría que hacer esta suma antes de sacar la raíz, para no cometer ese error. Prácticamente es todo con respecto a la ley de la raíz y todo con respecto a las leyes básicas de los exponentes. Un último concepto que puede ser muy útil es cómo cambiar un número a potencias de primos. Por ejemplo, si yo tengo el 27 lo puedo escribir como 3 a la 3. ¿Esto en qué me va a ayudar? Como decía, muchas veces es más fácil hacer las operaciones manejando expresiones exponenciales. Por ejemplo, si yo tengo, vamos a poner el ejemplo de 81 entre 27. Yo sé que esto es 3 a la 4 y esto es 3 a la 3. Por lo tanto, como tengo la misma base, resto los exponentes y me queda 3 a la 1, que es igual a 3. Por ejemplo, si tengo 25 lo puedo escribir como 5 a la 2. Y aclarar, si yo tengo, por ejemplo, 1 sobre 25, es exactamente lo mismo. Lo que estoy preguntando es qué número multiplicado por sí mismo me da 2 o varias veces me da 25. Ya sabemos que es 5 a la 2, pero para que esté abajo,
nada más hay que hacer el ejercicio de ponerle el exponente negativo, porque sabemos que si lo vamos a cambiar de posición de arriba a abajo o de abajo a arriba, hay que ponerle un exponente negativo. Es todo, espero que estos pequeños ejemplos aclaren algunas dudas con respecto a las leyes de los exponentes y puedan aplicarlos en ejercicios a veces un poco más complejos.